Ejercicio número 10. Me dice, en un triángulo ABC se cumple que B más C sobre B menos C es igual a 8 tangente A medios por cotangente B menos C sobre 2. Me piden calcular la expresión f, que es tangente A más tangente B más tangente C sobre tangente B por tangente C. Entonces, vamos a desarrollar eso. Tener presente que A, B y C son ángulos que pertenecen a un triángulo. Lo que vamos a hacer primero es reducir la expresión f. Ahora, vamos a tratar de reducir la expresión f para ya no hallar el valor de la tangente A, ni tampoco el valor de la tangente B, ni tampoco el valor de la tangente C. O sea, hallar 3 veces la tangente para cada uno de esos ángulos. Para eso vamos a reducir. Ahora, para yo poder reducir esto, tengo que tener presente que la suma de tangente A más tangente B más tangente C es igual a un cierto valor. Para eso vamos a recordar los ángulos compuestos. En este caso vamos a recordar las propiedades de ángulos compuestos. En una propiedad de los ángulos compuestos yo tenía que la suma de tres ángulos, que en este caso viene a ser el ángulo A, más el ángulo B, más el ángulo C, me dicen que es igual a 180. Tener presente que la suma de tres ángulos para un triángulo es 180. Ahora, cuando yo tenía la suma de tres ángulos que era igual a 180, se cumplía lo siguiente. Se cumple lo siguiente cuando tengo la suma de tres ángulos que es igual a 180. Entonces se va a cumplir que la suma de las tangentes de cada ángulo, o sea, tangente de A más tangente de B más tangente de C, eso va a ser igual al producto de esas tangentes, o sea, tangente A por tangente B por tangente de C. Entonces, esto se cumple, la suma de las tangentes es igual al producto de dichas tangentes cuando la suma de esos tres ángulos que intervienen es igual a 180. Por lo tanto, esto es lo que vamos a aplicar para reducir la expresión f. Entonces, reemplazando en f, tendría que la expresión f va a ser igual. F es igual a la suma de las tangentes, tangente A más tangente B más tangente de C. Todo esto está dividido entre la tangente B por la tangente de C. Al reemplazar, tendría que la suma de estos tres ángulos, perdón, que la suma de estas tangentes con cada uno de estos ángulos, que la suma de ellos es 180, aplicando la propiedad, va a ser igual al producto de dichas tangentes, tangente A por tangente B por tangente de C. Todo eso dividido entre la tangente de B por la tangente de C. Ahora, ¿qué observamos aquí? Tangente B con tangente B se eliminan y tangente de C con tangente de C también se van a eliminar. Por lo tanto, lo que yo tengo que hallar entonces, reduciendo toda esta expresión, va a ser simplemente la tangente del ángulo. Entonces, lo que yo voy a hacer aquí es hallar la tangente del ángulo A. Ahora, para mi triángulo, tener presente la medida de sus lados. Esta medida va a ser A, la medida de aquí va a ser B, y este segmento va a ser C. Ahora, usemos el dato de aquí. Tenemos B más C sobre B menos C. Vamos a aplicar aquí la ley de tangentes. Entonces, aplicando la ley de tangentes, en función de B y C, ¿qué tendría? Yo tengo que, por la ley de tangente, yo tengo la diferencia de B menos C sobre B más C. Esto va a ser igual. En este caso, este es igual a la tangente. Si acá tengo la diferencia de los lados, va a ser la diferencia de los ángulos. B menos C sobre 2. Todo eso dividido entre la tangente. Como tengo la suma, ahora voy a tener la suma de los ángulos. B más C sobre 2. Como te puedes observar, acá tengo la suma sobre la diferencia. Y acá tengo diferencia sobre la suma. Solamente lo invierto. Y tendría B más C sobre B menos C. Y esto va a ser igual a la tangente de, también invertimos, sería la suma B más C sobre 2 dividido entre la diferencia, B menos C sobre 2. A su vez me dicen que B más C sobre B menos C, por lo tanto dicen que es igual a 8 veces, o sea, esto es igual a 8 veces la tangente de A medios multiplicado por la cotangente
de B menos C, todo esto dividido entre 2. Entonces, de esta igualdad vamos a empezar a desarrollar. Entonces, tenemos aquí tangente B más C sobre 2 sobre tangente B menos C sobre 2 es igual a 8 veces tangente de A sobre 2 por cotangente B menos C sobre 2. Entonces aquí de aquí tenemos que hallar el valor de la tangente de A medios. Perdón, en este caso la tangente de A. Ahora, vamos a desarrollar esto. Yo tengo aquí una cotangente, vamos a convertirlo a tangente. Entonces yo tengo aquí que tangente de B más C sobre 2, todo esto dividido entre la tangente de B menos C sobre 2, esto va a ser igual a 8 por la tangente de A medios. Ahora, la cotangente lo convierto a la tangente, y para convertir a tangente eso es la inversa, sería 1 sobre tangente del mismo ángulo, que es B menos C sobre 2. Ahora, como te puedes observar, en ambos extremos hay tangente B menos C sobre 2. Y acá también tangente B menos C sobre 2. Como en ambos extremos hay las tangentes, se van a simplificar. Entonces me quedaría simplemente tangente de B más C sobre 2. Y esto va a ser igual a 8 veces tangente de A medios. Ahora, vamos a relacionar estas dos tangentes. Pero para eso debemos recordar. Tenemos que recordar algo. Que la suma de los ángulos A más B más C, recuerda que eso era 180, porque estos ángulos pertenecen a un triángulo. Ahora, si yo a ambos lo divido entre 2, tendría lo siguiente. A medios más B medios más C medios, esto es igual a 180 entre 2, es 90. Lo que voy a hacer aquí es el A medios pasar a restar y tendría B más C sobre 2, lo convierto en una sola fracción. Como son fracciones homogéneas, simplemente sumo B más C, todo eso dividido en un único denominador, que es 2. Y esto va a ser igual a 90 menos A medios. Ahora, como puedes observar, B más C sobre 2 lo tengo aquí, 90 menos A medios. Y trabajaría simplemente con el ángulo A medios. Entonces, reemplazando, tendría lo siguiente. Reemplazando, tendría tangente de BC sobre 2 es 90 menos A medios. Entonces sería tangente de 90 menos A medios. Y esto va a ser igual a 8 por la tangente de A medios. Ahora, esto ya es reducción al primer cuadrante. Cuando es 90 grados, la tangente se convierte a su corrazón, que es cotangente del ángulo A medios. Como 90 menos A medios pertenece al primer cuadrante, eso va a ser positivo. Entonces esto va a ser igual a 8 veces tangente de A medios. Cotangente de A medios, hay que convertir a tangente. Eso para convertir a tangente sería la inversa, 1 sobre tangente de A medios. Esto va a ser igual a 8 tangente de A medios. Tangente de A medios pasa a multiplicar con esta tangente de A medios. Y el 8 pasa a dividir. Por lo tanto, tendría tangente al cuadrado de A medios va a ser igual a 1 sobre 8. Recuerda que el 8 pasó a dividir y esta tangente pasó a multiplicar con la tangente. Tangente al cuadrado de A medios igual a 1 octavo. Sacando la raíz cuadrada tendría tangente de A medios sería raíz cuadrada de 1 octavo. Eso sería 1 sobre raíz cuadrada de 8, sería 2 raíz cuadrada de 2. Racionalizando, raíz cuadrada de 2, raíz cuadrada de 2, obtengo el valor de 1 por raíz cuadrada de 2, raíz cuadrada de 2. 2 por raíz cuadrada de 2 por raíz cuadrada de 2, eso es 4. Entonces la tangente de medios va a ser raíz cuadrada de 2 sobre 4. Recuerda que nosotros tenemos que hallar tangente de A. Entonces lo que vamos a hacer aquí es hallamos la tangente de A. Hallamos lo que nos pide, tangente de A. Nosotros sabemos que F, que es lo que nos piden, era tangente de A. Ahora, la tangente A lo puedo convertir trabajando en función de A medios, puede convertirse en tangente de 2 veces A medios. En otra palabra, tangente de un ángulo doble. Y nosotros por fórmula ya sabemos cómo desarrollamos la tangente de un ángulo
doble. Entonces, tangente de un ángulo doble. Esto era igual, recordando el ángulo doble, esto era igual a 2 veces la tangente del ángulo, que era a medios, dividido entre 1 menos la tangente de a medios elevado al cuadrado. Esto era el desarrollo de la tangente de un ángulo doble. Pero nosotros ya sabemos el valor de la tangente de a medios. Tangente de a medios era raíz cuadrada de 2 sobre 4. Entonces, reemplazando, tendría lo siguiente. Sería 2 por tangente de a medios, raíz cuadrada de 2 sobre 4, sobre 1 menos. Recuerda que anteriormente habíamos hallado tangente al cuadrado de a medios. Eso era igual a un octavo. Entonces era un octavo. Entonces, desarrollando esto, tendría lo siguiente. Mitad y mitad me queda 2. Entonces tendría aquí raíz cuadrada de 2 sobre 2. Todo esto dividido 1 menos 1 octavo, eso es 7 octavos. Multiplicando extremos y medios, obtenemos lo siguiente. 8 por raíz cuadrada de 2 sobre 2 por 7. Lo voy a dejar como 2 por 7. ¿Por qué he dejado como 2 por 7? Mitad y mitad para poder simplificar. Me queda 4. Por lo tanto, a mí me quedaría simplemente 4 raíz cuadrada de 2, todo eso dividido entre 7. Entonces, recuerda que la expresión f reduciendo era tangente de a. Que convertirlo a ángulo doble sería tangente 2 veces a medios, donde nosotros ya sabíamos el valor de a medios. Por lo tanto, al desarrollar aplicando tangente de ángulo doble, eso sale 4 raíz cuadrada de 2 sobre 7. Entonces, esa es la respuesta para el ejercicio número 10.